Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Muchas veces, a nivel de educación financiera o transformación digital, nos centramos mucho en la población joven del país para capacitarlos y enseñarles a ellos diferentes aspectos de cómo pueden ir enfrentando estos temas. Pero muchas veces también dejamos de lado a la población de adultos mayores, que también es muy importante que conozcan estos temas, tal vez de una forma diferente, que se les explique de una forma diferente, pero es muy importante que lo puedan conocer. Precisamente, ¿cómo se puede hacer esto? Precisamente conversamos e invitamos a Diego Meneses de la Sugerencia de Negocios de MUCAP para conversar sobre este tema y que nos pueda brindar ciertas recomendaciones para poder trabajar con esta población en estos diferentes temas. Don Diego, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Rumbo Económico. No, muchas gracias, Roberto. Encantados de parte de MUCAP. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Muchas gracias, don Diego. Conversábamos antes de iniciar esta entrevista que muchas veces la población de adultos mayores se deja un poco de lado, no solo a nivel de educación financiera, sino también de capacitación. En una época como la actual, don Diego, ¿cuál es la importancia también de tener presente siempre a esta población de adultos mayores, tanto en educación financiera como en otro tipo de capacitación? Mire, en estos momentos nuestros adultos mayores tenemos que cuidarlos mucho, ¿verdad? Sabemos que hay una situación en el país, y no solo en el país, mundial, que pues amenaza con la salud de todos nosotros, independientemente de la edad. Sin embargo, bueno, han sido claros nuestras autoridades de salud que las personas adultas mayores tienen un riesgo mayor. Entonces, de ahí la importancia de cuidar mucho a nuestros adultos mayores, y en MUCAP precisamente estamos abocados a eso, ¿verdad? A tratar de que MUCAP esté cerquita de ellos, que ellos no tengan necesidad de trasladarse a agencias, por ejemplo, o salir de sus casas, sino que más bien por medio de nuestras plataformas virtuales y electrónicas poder estar ahí al alcance de su mano, ya sea con su teléfono celular o con su computadora o tableta, y puedan de una vez ahí accesarnos y poder hacer todas las transacciones que ellos necesiten y deseen. Así que bueno, en MUCAP nos preocupamos por eso. Definitivamente hay que atenderlos, y atenderlos de la mejor manera, cuidándolos ahora más que nunca. Y de ahí la importancia también de estar cerquita a esta población tan importante para todos nosotros, para nuestro país, por medio de consejos financieros y asesorías financieras en acompañamiento a ellos y ellas. Claro. Don Diego, ¿qué le parece si iniciamos tal vez dando como algunas recomendaciones de consejos para capacitar a los adultos mayores en educación financiera? Porque muchas veces nos centramos también en capacitar a las personas jóvenes, a los niños, a los adolescentes, en llevar una educación financiera correcta, eficiente para mantener finanzas sanas. Sin embargo, los adultos mayores, una gran cantidad, también manejan su dinero, sus pensiones, tienen ingresos adicionales de diferentes fuentes. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que se les puede dar a este tipo de población de adulto mayor para que ellos empiecen a manejar de mejor forma o se capaciten de mejor forma a nivel financiero? Mire, es muy interesante su pregunta y le agradecemos mucho, Roberto, porque primero, el primer consejo que nosotros brindamos es conocer la propia realidad económica de cada quien, ¿verdad? En esto no podemos generalizar. En consejos financieros no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen más ingresos que otras y hay personas que tienen más gastos que otras. Entonces, el primer consejo es conocer su realidad financiera y económica. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿De dónde provienen mis ingresos? ¿Verdad? Con base en eso, podemos saber cuánto podríamos destinar a ahorro, ¿verdad? Porque el ahorro es algo que promovemos para cualquier emergencia, cualquier situación que se nos presente. Entonces, el ahorro es algo que nosotros promovemos, y para ahorrar tenemos que saber cuánto ingreso tenemos y cuánto nos queda disponible. Entonces nos lleva al otro lado, los gastos. ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿Y qué de esos gastos podríamos nosotros quitar, cambiar, erradicar o al menos disminuir? ¿Verdad? Porque el ahorro va en dos funciones, Roberto, le cuento a usted y a todos los amigos y amigas que nos siguen y a toda esta población adulta mayor, que los ahorros van tanto desde el ingreso posible que tengamos, pero también desde los gastos. Porque si una persona tal vez me dice, Diego, bueno, yo no tengo tanto ingreso, ¿verdad? Mi pensión es pequeñita, por ejemplo, o me entra la ayudita de mis hijos o de mis hijas,
Entonces, bueno, ese ingreso que usted tiene, analicemos cuánto estamos gastando, cuáles han sido esos gastos hormiga que llamamos nosotros, que son esos gastitos pequeñitos, pequeñitos, pero que suban al final un montón de plata, y bueno, tal vez algunos de esos gastos podamos cambiarlos, erradicarlos, eliminarlos o quitarlos, y de esa manera nos pueda servir para ahorrar, ¿verdad? Entonces, el ahorro, que es uno de los consejos que damos, va a depender de la situación financiera y económica de cada quien, y por eso lo primero es conocer nuestra propia realidad. Don Diego, también me imagino que la elaboración del presupuesto siempre es un pilar fundamental en la parte de educación financiera de cualquier persona. En la población de adultos mayores, imagino que también es igual. ¿Qué elementos deben considerar ellos principalmente en colocar en el presupuesto? Tal vez no solo los ingresos ni los gastos, porque ellos muchas veces tienen gastos diferentes. Por ejemplo, y lo digo por experiencia propia de mi abuela, que muchas veces uno llega a visitarla, entonces va inmediatamente a comprar algo para uno. O cuando llega el nieto también le gusta dar ese billetito de 1.000 colones o ese regalo que siempre dan. Entonces, ¿qué elementos deberían considerar ellos para llevar ese orden financiero? Bueno, y sí, es una particularidad tan linda de nuestros adultos mayores, ese amor con que nos expresan siempre, ¿verdad? Y por medio de sus actos que nos expresan ese cariño. Eso y precisamente todos esos gastitos hay que meterlos en los presupuestos. ¿Y cómo los metemos? Tal vez el adulto mayor diga, mire, es que yo no sé cuándo va a venir Roberto, ¿verdad? Tal vez dirá su abuelita, Roberto viene de vez en cuando, mis nietos. Bueno, hay una partida que podemos hacer en el presupuesto que se llame, regalos a los nietos o compras para los nietos, ¿verdad? O para algunos hijos también. Entonces, es eso que en el presupuesto básico es los ingresos que tenemos, ¿verdad? Y ir poniendo nuestros gastos e ir haciendo esas partidas, como esas nubecitas, digámoslo así, en donde va a decir, bueno, esta bolsita va a ser para cuando vengan mis nietos. Entonces, apegarse a eso. Si usted puso ahí 10.000 colones o 5.000 colones, bueno, le voy a poder comprar con 5.000 colones cuando vengan mis nietos esto y lo otro, ¿verdad? Esto es lo que sea. Entonces, siempre es importante en el presupuesto poner esas cositas. Si no sabemos cuándo van a venir, bueno, lo ponemos en general, visita nietos. Y ahí ponemos ese monto que vamos a ahorrar y establecer para ese rubro, ¿verdad? Don Diego, la educación financiera, bueno, hay metodologías muy establecidas para las personas jóvenes. Para educar financieramente a un adulto mayor, también existen metodologías especiales especiales para este sector de la población. ¿Y cuáles podrían ser estas metodologías de cómo pueden aprender ellos a financieramente educarse? Sí, nosotros en MUCAP siempre estamos y tratamos de dar un acompañamiento al adulto mayor, el adulto que ya sea nos visitó o ya es cliente de nosotros y lo contactamos y demás, les ayudamos con el uso de las plataformas electrónicas, ¿verdad? Sabemos que a veces hay personas que la dominan perfectamente y se la saben todas, como quien dice, en la parte electrónica, pero hay personas que también ocupan un poquito más de apoyo, que nos sentemos con ellos, que los asesoremos o por medio de una videollamada también. Entonces, siempre estamos en constante acompañamiento para ayudarlos a utilizar las plataformas electrónicas, ¿verdad? Conociendo que muchas personas lo necesitan, ese acompañamiento y esas explicaciones. Hay particularidades, Roberto, y con base en su pregunta, que un adulto mayor le es más funcional que quizás a una persona más joven. Por ejemplo, es importante y recomendamos a nuestros adultos mayores tener una persona de total y completa confianza que sea un codueño, un autorizado, un cotitular de sus cuentas bancarias para que pueda realizar en nombre de esta persona sus transacciones. Eso sí, repetimos, tiene que ser una persona de extrema confianza, muy cercana, porque va a tener acceso a sus cuentas, a poder retirarle dinero. Sin embargo, es una gran ayuda que en muchas ocasiones se les da a los adultos mayores que no pueden trasladarse, o ahora con todo este tema de la pandemia que hablábamos ahora al inicio, ¿verdad? Los cuidados que hay que tener. Entonces, eso es un consejo, tener una persona de extrema confianza que sea también cotitular en sus cuentas y pueda ayudarle a realizar todos estos trámites, ¿verdad? Otro consejo que damos a las personas adultas mayores es estar constantemente revisando su estadito de cuenta, ¿verdad? Al menos una vez a la semana.
ya sea el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ya sea el estado de cuenta de su cuenta bancaria, pero siempre es bueno estar monitoreando en qué estamos gastando, si nos estamos apegando a lo que presupuestamos, si estamos gastando de más, incluso si viene un cargo que no reconocemos, ¿verdad? Es una manera de verlo, estar revisando los estados de cuenta y de esa forma pues poder tomar acciones. Si nos vemos algún gasto que no nos acordamos, bueno, llamamos a la institución financiera o la contactamos. Y para eso es importante estar revisando constantemente nuestros estados de cuenta. Otro aspecto, Roberto, que le damos a nuestros adultos mayores como consejo, como un tip, como una recomendación, es cancelar aquellas tarjetas de crédito, cerrarlas, que no estemos utilizando, ¿verdad? Igual las cuentas bancarias o las cuentas de ahorro o las cuentas corrientes que no estemos usando, bueno, esas es bueno cerrarlas porque entre más cuentas tengamos, así las tengamos al día, así las estemos, ¿verdad? Siempre es más complejo administrar muchos productos que menos, ¿verdad? Entonces, quedarnos con las cuentas y tarjetas que realmente estamos usando. Y las otras que no las estamos usando, bueno, cerrarlas, cancelarlas y así evitamos tener que estar en mucho control de diferentes cosas, ¿verdad? Don Diego, una particularidad, por decirlo de esa manera, de la pandemia fue que debido al impacto aceleró el proceso tecnológico y de implementación tecnológica, tanto a nivel de empresas como a nivel de personas, muy rápido, aceleró muchísimo. Tal vez antes las personas adultas mayores les daba mucho dolor de cabeza utilizar esas plataformas tecnológicas, pero ahora se han visto obligadas a capacitarse y empezar a utilizarlas un poquito más, acercarse más a ellas. ¿Cómo desde la experiencia de MUCAP, porque ustedes tienen plataformas tecnológicas y tienen ese acercamiento hacia los adultos mayores, cómo han visto esa aceptación o esa familiaridad que han empezado a tener con estas plataformas? Mire, la verdad que muy bien, hemos tenido una gran aceptación, cada vez son más nuestros adultos mayores que emigran a los canales virtuales y precisamente por lo que usted decía, al adulto mayor le encanta hablar y a nosotros nos encanta conversar con los adultos mayores, ¿verdad? Y la idea es precisamente darle a conocer al adulto mayor que aunque sea un medio virtual, estamos cerquita y estamos con ellos y estamos para conversar y cuando quieren nos llaman y cuando quieren nos escriben, estamos cerca a ellos. Entonces, al adulto mayor entender esto y ver que la cercanía de MUCAP con ellos virtualmente es real, entonces han ido migrando cada vez más y hemos tenido ya muchos casos en donde las personas nunca habían utilizado plataformas virtuales y bueno, esta situación hizo que aprendieran, que tal vez sus hijos, sus nietos les empezaran a ayudar a manejarlas y la verdad que hay muy buena aceptación al respecto. Es algo particular o curioso porque realmente el adulto mayor, siento que ellos funcionan mucho por la confianza también, eso que usted decía, ese acercamiento en el caso de ustedes de MUCAP hacia ellos, genera esa confianza también. Y eso también da mayor facilidad para que ellos puedan trabajar con estas plataformas digitales y tener menos miedo tal vez en el manejo propio de las finanzas. También lo digo en el caso de mi abuela, por ejemplo, ella le hacía la cruz, como dicen, a las entidades financieras, pero por determinado motivo tuvo que llegar a abrir una cuenta. Entonces también fue ese proceso de la familia, de todos nosotros, para ir apoyando en el uso de esta nueva cuenta bancaria y de estas plataformas. Entonces también considero, no sé cuál es la opinión suya, también ese apoyo familiar hacia ellos es sumamente importante en un momento de transición en donde estamos todos, pero principalmente para este sector de adultos mayores. Definitivamente, Roberto. Todos en algún momento necesitamos ese apoyo y si no lo hemos necesitado, lo vamos a necesitar, en un futuro. Así que esto es un momento importantísimo para que nuestros adultos mayores sean acompañados en el proceso de digitalización, ¿verdad? Que es en el que el mundo actual se está moviendo. Y tenemos experiencias ya, pues podemos recordar cuando empezó la tarjeta de débito en el país, ¿verdad? Que las personas estaban acostumbradas solo a recibir su cheque o su efectivo para el pago semanal o quincenal o mensual. El usar cajeros automáticos era difícil para la gente, ¿verdad? Poco a poco nos hemos ido adaptando a las nuevas formas de pago y a las nuevas formas digitales y ahora virtuales en cómo operan las instituciones financieras.
Entonces, definitivamente ese acompañamiento lo vamos a necesitar todos, estoy seguro, en algún momento, porque esto avanza constantemente y este es un momento vital y de vital importancia para hacerlo con nuestros adultos mayores que están requiriendo de ese apoyo y de ese acompañamiento para aprender a usar o mejorar el uso de sus plataformas virtuales. Es importante recordar, ¿verdad? A no ser que, como lo decía anteriormente, sea una persona de total y completa confianza y cercana, no brindar nunca claves, no brindar nunca contraseñas, no brindar nunca pines de tarjetas. Ninguna institución, particularmente MUCAP, nunca va a pedir ninguno de este tipo de información y por ningún medio, ¿verdad? Entonces, eso es importante siempre reforzar. Y principalmente me parece que esta recomendación es sumamente importante porque lamentablemente, de acuerdo a estadísticas, los adultos mayores son una población en donde que más reciben ataques de los ciberdelincuentes o llamadas telefónicas para robar esa información para realizar estafas y sacarles la cuenta. Sí, y eso es a veces cierto temor que tienen los adultos mayores de utilizar medios virtuales. Bueno, las instituciones financieras, MUCAP específicamente, ha invertido mucho en la seguridad de sus plataformas virtuales. Tenemos que accesar por medio de una contraseña, una tarjeta de coordenadas, y esa es información la que es suya o del adulto mayor, es personal. Nadie debería tenerla, a no ser que sea su entera confianza, y mucho menos nadie, ni por teléfono, ni por correo, nada de eso. Vamos a estar solicitando ese tipo de información y que accesen a un link, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, si nosotros aprendemos a saber eso y a entenderlo, vamos a darnos cuenta que no va a haber riesgo en utilizar plataformas virtuales. Las estafas que se hacen es porque alguna persona o brindó su clave o accesó a un link que no era correcto, era falso, era irreal, era precisamente para hacer incurrir, a una persona en una estafa. Así que si sabemos eso y lo interiorizamos, no vamos a tener problemas en utilizar medios virtuales desde MUCAP y desde ninguna otra institución financiera. Don Diego, tengo entendido que MUCAP brinda diferentes charlas a los adultos mayores para poder educarlos tanto en educación financiera como en esta transformación que se está teniendo de plataformas digitales. ¿Cuáles son esos principales puntos que desarrollan ustedes en las charlas con los adultos mayores? Bueno, esos puntos los estamos hablando, ¿verdad? Mediante este conversatorio, y es el repaso, lo que te he dicho, sobre estar revisando constantemente los estados de cuenta, al menos una vez a la semana, para ver los gastos en que estamos incurriendo, ver si nos estamos apegando al presupuesto, ver si hay algún cargo que no reconocemos y llamar a la institución financiera. También el tema de una persona de confianza que pueda ayudarle a los adultos mayores a realizar sus trámites bancarios para que ellos no tengan que desplazarse en caso de que sea necesario. No revelar nunca ni número de cuenta, ni claves, ni accesos, ¿verdad? Ese es otro de los tips que damos. También, pues, el cerrar tarjetas de crédito o cuentas de débito o de ahorro que no estamos utilizando, es uno de los tips que damos en nuestras charlas. Y lo que siempre aconsejamos al adulto mayor y les decimos, sean delirantemente felices. Nosotros queremos que nuestros adultos mayores tengan esa tranquilidad de estar ya viviendo su adultez mayor de una manera en paz, de una manera feliz, tranquila y aliándose a una institución financiera que entiende sus necesidades y que además está para apoyarlos y ayudarlos. Hablamos muchas veces también, o vemos muchas veces que el adulto mayor se opone tal vez un poco a ese cambio, pero ya cuando le agarran el toque, como dicen, ya se van solos, ¿verdad? Ese apoyo, conversamos que es muy, muy importante de la familiar cuando están dando ese paso, primero que todo, pero cuando ellos toman esa confianza, ¿cuál es el papel que debe jugar el familiar que lo está apoyando al adulto mayor para continuar apoyándolo, pero tal vez sin estar tan encima de esta persona? Correcto, hay que dar esa confianza al adulto mayor de que ellos pueden hacerlo bien y de la mejor manera. Lo que se requiere es acompañamiento, ¿verdad? Estar ahí dispuesto a apoyarles en caso de alguna consulta, alguna duda. Hay que dejarlos hacer, como quien dice, y posiblemente hasta que nos pregunten o pidan nuestra colaboración, hacerlo, porque sabemos que pueden hacerlo y lo pueden hacer de la mejor manera y que en algún momento surge una duda. Entonces, la idea es estar ahí acompañando para que cualquier duda que surja nosotros
podamos colaborarles a todos ellos y ellas. ¿Cuáles son las principales dudas que los adultos mayores les expresan a ustedes en todo este tema? Bueno, a veces temas de las claves, por ejemplo, olvidé mi contraseña, ¿verdad? Entonces hay que tramitarles una nueva contraseña que va en sus respectivos sobres sellados y demás. Entonces, siempre es importante, pues, al adulto mayor recomendarle tener su contraseña, sí, en un lugar seguro, pero que se acuerde dónde está, ¿verdad? Lo pueda recordar, lo tenga al alcance tal vez de su mano, sí, seguro, pero por si se le olvida, poder pues, volverla a consultar en algún momento. Entonces, es una de las principales consultas, el tema de contraseñas y accesos, cómo entrar. Como bien lo dijo usted, una vez que ya le agarran, como se dice popularmente, el toque, ya les encanta y siguen utilizándolo, porque da muchas comodidades. A la postre, ya es un tiempo que después, en lugar de tener que desplazarse y hacer todo por medio virtual, bueno, lo aprovechan en otras cosas también, ¿verdad? Entonces, conforme vamos usando los medios digitales, que es parte importantísima del tema que hablamos hoy sobre educación financiera, ¿verdad? Por la facilidad de manejo que da de sus finanzas y de sus cuentas y demás, cuando ya lo empiezan a usar, les encanta. Don Diego, nos va ganando tal vez un poco el tiempo, pero me gustaría finalizar tal vez con el tema que iniciamos, más enfocado en educación financiera para los adultos mayores. Este, muchas veces creemos que ellos, por la edad que tienen, no deberían estarse capacitando pues más en otros temas. Sin embargo, siempre es bueno aprender nuevas cosas, más en estas edades, y sentir que estamos adquiriendo mucho conocimiento. ¿Qué información de nivel de educación financiera debería dárseles a los adultos mayores o ellos deberían empezar a consumir para ir potenciando más esta confianza que venimos hablando a nivel financiero? Mire, es importantísimo entender que los adultos mayores, pues, en muchos casos, porque lo decía anteriormente, no podemos generalizar, hay mucha variedad de personas, pero en muchos casos cuentan con una pensión que es inferior al dinero con que se retiraron, ¿verdad? Claro. Cuando tenían su edad productiva, tenían X ingreso y cuando se pensionan, bueno, es un porcentaje de un cálculo de ingresos lo que se da durante un tiempo. Entonces, eh, por eso es importante la educación financiera de nuestros adultos mayores, porque empezamos al retirarnos sabiendo que vamos a tener menos ingresos que cuando no estábamos pensionados. Entonces, eso es una vital importancia. Entonces, conocer nuevamente, lo repetimos, nuestros ingresos actuales de distintas fuentes, nuestros posibles gastos y destinar un porcentaje al ahorro. Y el ahorro, lo decían al inicio, proviene del ingreso, si me sobró, y si no me sobra, usted me dice, no tengo plata para ahorrar. Bueno, desde el gasto, ¿verdad? ¿Qué estamos gastando? Tal vez hay gastos que podemos quitar, tal vez, y no son tan necesarios, y desde ahí nace el ahorro. ¿Verdad? Entonces, es importante fortalecer mucho ese concepto. Algo importante también, el ahorro, siempre es muy bueno a cualquier edad, eh, pero siempre se ha hablado de que es importante ahorrar tal vez un 10-20% de los ingresos. Ya lo ha comentado usted muy bien que ellos tienen un ingreso tal vez más reducido cuando se retiraron por su pensión. Entonces, en este caso de adultos mayores, ese porcentaje, bueno, sé que depende mucho de la persona y del ingreso, pero ese porcentaje promedio que se recomienda, ¿también es aplicable a ellos o debería calcularse de otra forma? Bien, cada caso es particular, ¿verdad? Porque para mí, Diego, ahorrar tal vez 1.000 colones es bastante y tal vez para Roberto 1.000 colones es poquito. Entonces, la idea es ahorrar. Decir un porcentaje, pues sí, lo ideal, ojalá un 10, ojalá un 20%, pero sabemos que toda realidad es Es diferente. De diferente. ahí que el ahorro nace desde el deseo. Si ya tenemos el deseo de ahorrar, ya es muy positivo, ojalá lo más que se pueda, pero cada quien va a conocer su situación. Hay quienes tienen la costumbre de guardar sus moneditas y eso es un ahorro para fin de año, ¿verdad? Entonces, es muy relativo. Ojalá lo recomendable en situaciones normales, ojalá un 10%, 20% destinado a ahorro, pero no hay que decir, mira, me voy a poner triste si no logro tener ese 10 o 20
Un segundo. Ahí está. Don Diego, ¿cómo una persona adulta mayor puede calcular ese porcentaje o ese dinero que debería estar ahorrando o que podría ahorrar? Sí, bueno, cada caso es particular, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer nuestra propia realidad, ver cuánto de nuestros ingresos podríamos destinar a ahorro, ver si podemos reducir gastos para ahorrar ese dinero. Lo recomendable a nivel financiero es ojalá poder ahorrar entre un 10 y un 20%, pero aquí lo importante es que si yo no tengo ese 10 o ese 20%, no diga, no, si no ahorro eso, mejor ni ahorro, porque no. Tal vez para Diego 1.000 colones sea poquito Ajá. o mucho, tal vez para Roberto sea lo mismo, sea más dinero, por ejemplo, esos 1.000 colones tal vez para Roberto significa más que para mí o viceversa, pero no importa cuánto podemos ahorrar, lo importante es ahorrar, ir ahorrando, aunque sea un poquito, hay quienes guardan sus moneditas de fin de año ya tienen plata para los regalos o para los nietos o para los hijos, entonces no importa cuánto ahorremos, lo importante es hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, porque el ahorro es importante para atender cualquier emergencia, cualquier situación, si ocupamos medicamentos, si era una cita médica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que fomentamos el ahorro independientemente del porcentaje, más que eso desde nuestras propias posibilidades para hacerlo. Perfecto, Diego. Ahí yo le agregaría nada más que lo importante es el deseo y tener esa posibilidad de llegar a hacerlo. Como dice Así usted, es, el ahorro nace desde el deseo y eso es lo más importante. exacto. Don Diego, nos gana el tiempo, pero quería agradecerle por este tiempo, esta conversación tan interesante. Es un tema que muchas veces se deja de lado, pero realmente es muy importante tenerlo allí presente y poder siempre ayudar a esta población de adultos mayores, a nuestros adultos mayores, para que ellos puedan irse adaptando cada vez mejor a todos estos cambios a nivel financiero, a nivel tecnológico, a nivel de sociedad que estamos viviendo en este momento. Así es, y a todos los adultos mayores, nuestros mejores deseos, estamos para acompañarles, ayudarles, y bueno, vamos a salir juntos de toda esta situación que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que estamos seguros, esto va a pasar, y bueno, estaremos en el camino con cada uno de ustedes. Así es, don Diego, nuevamente las gracias y nuevamente las gracias a todos los seguidores y a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó esta tarde. Conversamos con Diego Meneses de la Sugerencia de Negocios de MUCAP, a quien le volvemos a agradecer y agradecemos a todos los seguidores y les recordamos que si desean obtener más información de economía, finanzas y negocios, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net. Allí encontrarán toda la información necesaria para tomar sus decisiones día a día.